Y si la verdadera belleza espiritual no se revela en cuánto tú sabes, cuánto logras o cuánto avanzas, sino en la humildad con la que caminas delante de Dios y delante de los demás. En la cuenta del hombre, aquí voy, Señor, con mi alma rendida delante de tu amor. Yeshua, mi Rey, gobierna el corazón, que se escuche en mí el rugido del león. Venga tu reino, hágase tu voz cada día más cerca de tu propósito, Dios. Bueno, hoy llegamos al día número 19 del Omer y según el orden del conteo entramos en lo que es el Hot dentro de el Tiferet, la humildad dentro de la belleza, gratitud dentro de la armonía, rendición dentro del carácter maduro. Este día nos revela una verdad profunda. La belleza del reino no se completa solo con dones, disciplina o conocimiento, sino que también, por supuesto, necesita la humildad. Hasta este día 19 has escuchado el discipulado, has escuchado el crecer, has escuchado el congregarte, has escuchado de la oración, has escuchado de la alabanza. Pero esta palabra del día de hoy es importante para que un discípulo del reino no se pierda. Tiferet representa equilibrio, compasión, armonía y el reflejo hermoso del carácter divino. Y la palabra Hot representa humildad, honra, gratitud y reconocimiento de la fuente. Cuando estas dos dimensiones se unen, aparece una vida hermosa delante de Dios, una vida fuerte pero mansa, madura pero enseñable, firme pero agradecida. Vivimos en una cultura que exalta imagen, logros y reconocimiento visible, pero el reino mide distinto. El reino no pregunta primero cuánto brillas por fuera, sino cuánto te has rendido por dentro. Porque una vida puede impresionar externamente y aún así estar vacía de belleza espiritual. Pero también puede ser sencilla, escondida y profundamente gloriosa delante del Padre. Levítico capítulo 23, versículo 15 nos manda a contar cada día. Y ese conteo diario nos enseña que Dios no solo forma hábitos, sino que forma posturas internas dentro nuestro. Y una de las posturas más poderosas del reino es la humildad, que sabe darle toda la gloria a Dios. Vayamos allí a tu documento, a tu PDF, donde estamos tomando notas, donde estás llenando los puntos en blanco mientras estudiamos cada día de la cuenta del Omer. Punto número 1. La humildad revela una belleza que el mundo no entiende. La humildad revela una belleza que el mundo no entiende. El mundo suele asociar belleza con apariencia, éxito, carisma o capacidad visible. Pero la Escritura revela una belleza más profunda. La hermosura de un corazón rendido. Vayamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Dice: sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Hemos hablado de que hay ciertas cosas que para el mundo no tienen sentido, y este es uno de ellos. La humildad de una persona que se ha preparado, que ha estudiado, que ha sido responsable en su vida espiritual, que mejor dicho está conectado con la presencia de Dios, es una persona que tiene que entender la humildad, que tiene que vivir la humildad. Yo no voy a nombrar a nadie, no voy a decir ni un solo nombre. Pero cuando yo era niño, dice la palabra, cuando yo era niño y todavía soy niño, en el sentido de que uno tiene todavía mucho que crecer. Pero cuando era niño había un evento que se llamaba Expolit. Expolit era un evento que se hacía en la ciudad de Miami, Florida. No creo que todavía lo hagan. Ya creo que ya
cesó de existir debido a la tecnología. Pero Expolit era un evento que se llevó años y años y años, donde llegaban todo la industria, diría, de la parte pastoral, de la parte de la música, de la parte de la literatura. Habían algunas empresas de sonido y todo tipo de cosas, pero el punto de Expolit era en ese entonces que los diferentes artistas que tú conoces hoy en día o salmistas pudieran tener la oportunidad de poder compartir su material, sea con una casa disquera como la de Marcos Witt Canción, en ese entonces como la de Jesús Adrián Romero Vástago, estaba la de Marcos Barrientos, estaba la de grandes artistas, Alex Campos. Todas estas personas llegaban allí con el fin de a veces recibir otros salmistas, o los salmistas que estaban comenzando a compartir su música. Digamos, tengo buenas memorias de algunas personas, y no dije que no iba a decir nombres, pero bueno, estas personas a las que voy a nombrar vienen a una historia muy bonita. Digamos, la artista conocida como Lucía Parker. Mis amados padres y mi persona le ayudamos una noche a compartir sus discos por todo lugar. Una salvadoreña que venía con un sueño de compartir su música con el mundo. Christine de Clairo, una joven puertorriqueña, todavía me recuerdo de ella, en los pasillos de Expolit, muy joven, puertorriqueña, acababa de salir de todo esto, o sea, estaba comenzando todo esto, y allí comenzaba. ¿Por qué quiero traer esto en conexión? Porque desde muy temprana edad fui expuesto a todo esto, fui expuesto a grandes pastores que llegaban allí y tenía el privilegio de a veces tomarme fotos con ellos o hablar con ellos desde muy temprana edad, entrevistarlos para la emisora de Radio Génesis 128. Pero había un cierto punto de personas que una vez más no nombraré, y lo digo con mucho amor y con mucho respeto porque son parte del reino y es algo que se tiene que aprender para corregir. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día muchos de ellos han corregido esos conceptos y he tenido la oportunidad después de años y años, ahora a mis 34 y en los últimos años, de poder verles y ver un cambio súper radical, aún algunos de ellos haber sido honestos con el público en ciertas cosas de las cuales Dios trató en sus vidas. Y una vez más, mi comentario en este momento no es de crítica para nada, es más bien de ver cómo Dios trabaja en la vida de una persona, y especialmente esos siervos que son honestos, que admiten su error, admiten que fueron procesados por Dios. ¿Por qué? Porque nos enseñan que estas personas, aunque llenan estadios, aunque tienen mega iglesias y todo tipo de cosas, son personas humanas igual que tú y que yo. Y esto es algo tan importante que te tienes que recordar, especialmente en el reino. No vengas al reino a adorar a un humano. No vengas al reino a colocar a otras personas, quitas la estatua de la pared y colocas otra en la pared. No vengas al reino de esa manera. Ven al reino entendiendo que todos nosotros necesitamos de la gracia de Dios y su Espíritu en nuestra vida. Este versículo no lo dijo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Yo sé, estoy 100% seguro que el Padre, por medio de mis padres, a los cuales me fueron expuestos a grandes eventos, estar en la Casa Blanca, estar en reuniones en Washington con grandes figuras de la industria, aún de la política o de la música cristiana o del ámbito cristiano, y estar en todos estos eventos desde muy temprana edad, me ayudó a ver ángulos que a lo mejor nunca habían sido expuestos a otras personas. ¿Por qué digo esto? Porque este tipo de cosas, discúlpenme un momento, hoy me desperté más tempranito que la alarma, no sé si se notan las ojeras, pero le gané a la alarma, o sea, le gané al gallito. Esto me ayudó y me ha ayudado en mi vida a poder entender, primero que todo, lo que acabé de decir, que todos nosotros somos humanos y que todos nosotros necesitamos la gracia de Dios. Que la persona que tú sientes que, mejor dicho, no sé, tú piensas que es que vuela, te quiero decir que no, es una persona que tiene todavía sentimientos. Y este es el gran error de la humanidad, querer colocar a otras personas como en una caja de idolatría.
Y el mundo, una vez más, suele asociar belleza con apariencia, con éxito, con carisma o con capacidad visible, con el número de seguidores o el número de conciertos, y esto no es verdad. ¿Por qué? Porque 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 4, habla del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, nos dice el versículo. Esto significa que hay una belleza que no depende de edad, de posición o de recursos. Es la belleza interior de una vida transformada. Moisés no fue recordado solo por señales y liderazgo, sino también porque en Números capítulo 12, versículo 3 lo describe como muy manso. Si nosotros vemos los hombres de la Biblia, los hombres que caminaron delante de Dios, dice, los que caminaron conforme a la voluntad de Dios, eran personas que habían sido procesados a la humildad. Uno honra a estos hombres y uno dice, ay, ¿cuál es tu hombre o mujer favorita de la Biblia? Y uno dice, ¿cuál persona? Pero si uno va y ve su vida, uno tiene que entender que Dios los ha procesado, que el Padre los ha procesado para poder llegar a ser esas personas, porque al que mucho se le da, mucho se le pide. Así que entiende algo muy importante en tu vida, que puedes aprender, puedes conocer arameo, hebreo, griego, español, inglés, puedes conocer hasta yo no sé qué otro lenguaje, italiano, puedes aprender lo que quieras, pero eso no te hace más importante en el reino, te debe hacer más humilde en el reino. Y esto es tan importante y usted dice, no, pues claro, eso es un concepto normal, eso es básico, lo que me estás diciendo, eso se le enseña a un niño. No, eso se le enseña más bien es a los adultos, porque un niño sabe ser humilde, como lo hablamos antes, pero un adulto lleva el peso de la vida y lleva el peso de los problemas, lleva el peso de las cosas y a veces se nos olvida ser humildes. ¿Por qué? Porque la humildad es la que embellece una vida de manera que el orgullo jamás podrá imitar. Jamás. Una persona honesta y humilde de corazón es una persona que dice, ¿sabes qué? Esto no es nada, esto no soy yo. Esto es literalmente Dios el que está haciendo esto. Y he conocido esos varones de Dios. He conocido los varones de Dios que a lo mejor, lo digo con mucho amor y respeto, vienen, digamos, de la clase antigua, no vieja, la clase antigua de la música cristiana. Hombres que también en su época tuvieron su estrellato, si se pudiera decir de esa manera. Pero ¿sabes qué? Cuando íbamos a Expolit, mis padres y yo, y entrevistábamos a estas personas en Radio Génesis, años y años, pasamos muchos años haciendo esto, veíamos que las personas que tenían esa ya edad, no tan avanzada, no estamos hablando de personas que estaban en un ancianato o algo así, no, estamos hablando de personas que ya tenían una trayectoria. ¿Sabes dónde estaban? Estaban en el piso número 3 de este edificio, allí en el aeropuerto, en el centro de convenciones de Miami, Florida. Fuera de los medios de comunicación, fuera del ruido, fuera de todo, porque habían entendido que todo se trata de Él. Voy a decir un ejemplo de uno. Oscar Medina. Si usted lo conoce de la música cristiana, usted sabe exactamente quién es. Usted sabe que este es un hombre que en su momento, wow, y todavía el Padre lo usa hasta el día de hoy. Ha tenido la oportunidad de muchas veces, yo diría que más de 5 dedos de la mano, tener que estar con Él, recogerle en el aeropuerto, ir, llevarlo a un lugar y estar con Él muchas veces. Y he tenido el privilegio de hacerlo con muchas personas. Por eso digo que yo creo que el Padre me ha permitido ver todas estas cosas desde muy temprana edad. Estamos hablando de 17, 18 años. En las emisoras de radio y conocer a estas personas. Porque yo creo que el Padre me estaba preparando para el momento en el cual en este momento el Padre me ha colocado. En pastorear y enseñar y poder llevar la palabra de Dios. Y siempre dentro de mí está ese deseo de que nunca llegue a un tipo de idea como lo que vi de temprana edad, a lo cual me parecía incómodo, me parecía avergonzoso, me parecía, lo digo con mucho respeto esa palabra en inglés, nasty, o sea, como que... Porque
Dentro nuestro siempre tiene que haber la humildad. ¿Tenemos que pasar por procesos cada uno de nosotros? Claro que sí, somos procesados cada día. Pero lo que tenemos que siempre acordarnos, y este devocional, a lo mejor tú dices, ¿para dónde vas? Lo que te quiero decir es que tú puedes crecer en el reino, tú puedes conocer todo lo que tú quieras, tú puedes hacer lo que quieras. Pero como dice la palabra, si no hay amor y humildad, de nada sirve. Te digo algo, no persigas el brillo externo. Pídele a Dios la belleza que nace de un corazón humilde y transformado. Conoces de mucho, ok, pero ¿cómo está la humildad? ¿Cómo está el amor? ¿Eres un atacante en las redes sociales? ¿Eres el que se lo sabe todo y nadie te puede decir nada? ¿Eres el que se va de iglesia en iglesia porque es que ya sabes mucho más que el pastor? Cuando entendemos estos conceptos de la humildad, verdaderamente vivimos el reino de Dios y su justicia. Y cuando entendemos que la humildad es belleza verdadera, descubrimos que también protege el corazón del engaño. Punto número 2 del día de hoy. La humildad te mantiene en tu lugar correcto delante de Dios. ¿Sabes qué hace el orgullo? El orgullo distorsiona la percepción. Hace creer que somos la fuente, el centro o la razón principal de lo que ocurre en nuestro mundo. Esto se llama vivir una vida de víctima, donde piensas que todo se trata de ti y que toda la gente habla de ti y que, no sé, el mundo, el sol, la luna y las estrellas se mueven es por ti, que la gente tiene que darte a ti todo. O que tú te tienes que sentir bien en todo momento. Y que todo tiene que ser como tú quieras que sea. Eso no es humildad, eso es orgullo. Y por eso una vez más el punto 2 es, la humildad te mantiene en tu lugar correcto delante de Dios. Una de las cosas que nosotros decimos en nuestra familia, la familia Alfaro y Alfaro Villegas, es que el Padre es el que procesa a sus siervos. Y el Padre es el que corrige a sus siervos. Y tenemos que estar audibles a ese oído en nuestra vida. Porque el día que nosotros ya no escuchemos la voz de Dios, la nube se hará apartado hace tiempo y la voz de Dios ya no será escuchada en ese lugar. Pero mientras nosotros estemos afinados al oído de Dios, mientras nosotros estemos buscando de su presencia, mientras haya humildad de corazón, te digo algo, la humildad corrige la visión de una iglesia, la humildad corrige la visión de un pastor, la humildad corrige la visión de cualquier siervo o sierva y lo lleva por buen camino cuando es llevado en humildad. Escúchame que nunca te estoy diciendo de ser esclavo, de bajar la cabeza, de decir sí a todo. Yo no te estoy hablando de eso. Yo no te estoy hablando de que te dejes a lo mejor golpear, ¿cómo se dice? Espiritualmente, o te dejes hacer lo que quieras. Te estoy diciendo que todo tiene que ser en humildad. Y si el reino de Dios y su justicia es manejado en humildad, y tenemos maestros, y tenemos líderes, y tenemos consiervos que están viviendo en humildad dentro del reino, donde sabes que son piezas extraordinarias dentro del reino, conocen mucho, saben dar, saben entender que este concepto, esta información no es de ellos, sino es del pueblo. Entonces sabes que la humildad corrige esa visión y nos ubica correctamente, donde entendemos de que Dios es la fuente y nosotros simplemente los administradores. Somos la estatua de cemento donde la agua de fuente es la que fluya. Nosotros no somos las que saca el agua, es la fuente, la única cosa que brota por medio de ese cemento que bota el agua. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18 dice, acuérdate de Adonai tu Elohim, porque Él te da el poder. Todo don, toda oportunidad, toda fuerza y avance tienen origen en Él. Cuando eso se olvida, el corazón comienza a endurecerse. Entonces, hace unos meses atrás, una de estas personas la cual había visto en temprana edad, estaba comenzando, y es normal, cuando uno comienza, cosas suceden. Pero ya años y años después, al ver a esta persona y simplemente escuchar su testimonio al frente de una gran cantidad de personas y escuchar un mensaje diferente en el sentido de que, hey, había orgullo en mi corazón. Había vanagloria.
Yo quería hacer lo que yo quería hacer, pero ahora entiendo de que todo se trata de Él. Yo creo que eso, admitirlo en público, especialmente a un público que está acostumbrado por nuestra humanidad carnal de adorar el estrellato, adorar la fama, hace más que cualquier tipo de concierto que tú puedas hacer en cualquier parte del mundo. Puedes llenar el Madison Square Garden, puedes adorar con millones en ese lugar o en otro estadio, pero el mensaje más grande es decir, hey, no se trata de mí, se trata de Él. Vengamos y adoremos juntos el nombre poderoso de nuestro Padre Eterno. Nosotros los humanos somos los que damos ese estrellato. ¿Por qué hay gente conocida o famosa en el mundo? Es porque la humanidad en sí engrandece el corazón de una cierta persona. Queremos dentro nuestro esto. Es el espíritu de la Torre de Babel todavía dentro nuestro. Pero ¿sabes qué? La humildad, te digo algo, la humildad no humilla de forma destructiva, sino ordena de forma saludable a la persona. Libera del peso de querer ser el centro. ¿Y sabes qué? Descansamos cuando entendemos que no fuimos llamados a ocupar el trono, sino que el trono le pertenece a Dios. Y son más y más siervos los que han entendido esto. Son más y más personas que están entendiendo esto. Pero escúcheme, esto no es solamente para ellos. Esto es para cada uno de nosotros. Es para cada uno de nosotros entender que todo lo que hemos aprendido, todo lo que conocemos de la palabra es solamente por la gracia divina de Dios. No es por ti. No es porque tú eres muy inteligente, no es porque tienes una sangre que, mejor dicho, entiende las cosas. No. Esto se trata de que Dios ha trabajado en tu vida y que tú tienes que entender que no se trata de ti, se trata de Él. Te digo algo, pregúntate hoy, ¿estás viviendo para reflejar a Dios o para construir tu propia imagen, para tener tu propia influencia? Por eso ayer aún lo mencioné aquí en el Rugido del León. Esto no es una iglesia, el Rugido del León. Esto simplemente es un llamado profético de los últimos tiempos de despertar y entender que el evangelio del reino está aquí al frente nuestro. Que es nuestra responsabilidad regresar a la casa, de regresar al concepto de lo que Dios quiere para nuestra vida. La humildad, la bendición, la mansedumbre, un espíritu de bendición. Y ese orden perfecto lo vemos plenamente manifestado en nuestro amado Yeshua. Punto número 3. Yeshua mostró que la verdadera grandeza camina en humildad. En el Evangelio de Marcos vemos a Yeshua con autoridad sobre enfermedades, demonios, naturaleza y multitudes. Sin embargo, nunca caminó con arrogancia. La Escritura nunca nos muestra a un Yeshua que como que se sentaba en la casa y decía, bueno, hoy yo estuve sacando demonios, estuve haciendo de todo. Pedro, Juan, quiero que vayan en este momento, me traigan una comida de las últimas de aquí de Jerusalén o de Galilea. El mejor pescado, por favor, tráemelo. Nunca vemos en las Escrituras. Y te quiero decir algo. Esto no fue que Yeshua les dijo, no quiero que escriban eso. Sí lo hizo. No. Entiende muy bien los evangelios por lo que son. Son testimonio de diferentes personas en diferentes ángulos, de diferentes puntos de vista, que escribieron lo que vieron con sus ojos años después, y que todavía llegaron al concepto de que nuestro amado Rabí, nuestro maestro, era humilde. En la Escritura nunca vemos que Yeshua sobrepuso su autoridad. Simplemente dijo, síganme. ¿Por qué? Porque era suficiente con su autoridad dada divina, por supuesto en el Ejad, con el mensaje que él tenía que dar, pero también nos enseñó que todo se tiene que hacer con humildad, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Sin embargo, mira, nunca caminó con arrogancia. La mayor autoridad de la historia también fue la mayor expresión de humildad. Si nosotros vemos, Yeshua nos estaba enseñando la humildad cada 3 páginas en los evangelios. Nos estaba diciendo, hey, el que quiera ser primero será el último. Hey, yo he venido a servir. Señor, ¿conquistarás a Israel en este tiempo? No, yo vengo a servir. Y la mejor, es que les digo, quiero expresarme a las personas en este momento. A lo mejor le ha pasado a alguna persona que ha tenido que enseñar o predicar.
En estos días me tocó enseñar durante la semana de Pesaj. Justo estamos en el conteo del Omer y bueno, hace unos 19 días me tocó enseñar en la congregación. Y como predicador, esto le debe pasar a todo predicador, había algo que quería decir y no lo dije. Y me pasa mucho. Y cuando llegué a casa, le dije a la pastora Cristal, Cris, no lo dije y lo tenía escrito y era la parte más importante de mi prédica. Bueno, ahí voy moldeando algunas cosas en mi vida para poder llegar a lo que el Padre también quiere hacer por medio de mí. Y una de las cosas que quería agregar, justo, bueno, puedes ir a ver la enseñanza donde hablamos sobre la humildad, sobre la mansedumbre de Yeshua, sobre cómo Él vino a servir. Fue exactamente el momento en la cena de Pesaj de Yeshua con sus discípulos. La mejor declaración, el mejor ejemplo del reino lo hizo esa noche de Pesaj. Cuando Él entra en el lugar, se quita su capa, se coloca la toalla de sirviente, se lanza a lavarle los pies a sus discípulos. Es la mejor enseñanza del reino. O sea, es impresionante. Toda la autoridad, toda la bendición, todo. Y en ese concepto, Yeshua rompe los esquemas de todos los discípulos con un simple acto de servir. Yo creo que eso es impresionante. O sea, le pegó un home run el Padre, obvio, en lo que Él quería enseñarnos. No se sentó en la mesa, no habló en todos los lenguajes celestiales en esa cena de Pesaj. Y yo no sé, hizo todo lo que nosotros pensamos, todo lo que tú te imaginas, todo lo que yo me imagino que es una vida espiritual. Él simplemente lo llevó a un vaso de agua con un sirviente de toalla y le dijo, esto es el reino. Señor, tú nunca lavarás mis pies. Si no lavo tus pies, Pedro, no entrarás en el reino de los cielos. O sea, es impresionante porque nos estaba enseñando que la mejor adoración, la mejor alabanza, el mejor concepto de la bendición es el servir en humildad. Oye, estos hombres que estaban reunidos esa noche no eran cualquieras tampoco. Entendamos algo. Ellos se convirtieron en los apóstoles. Yeshua mismo los declaró. O sea, se convirtieron en los hombres fuertes. Tampoco es que eran cualquieras, pero Dios los procesó. De una manera impresionante. Apártate de mí, hija Satán. Ven, camina conmigo en el agua. Quiero ver. O sea, todo fue una misma clase. Las mismas lecciones que el Padre hizo con el pueblo en Israel, aunque se llevó más tiempo, lo hizo con los discípulos en 3 años y los rompió de adentro hacia afuera. ¿Y sabes qué Él quiere de nosotros? Así es, rompernos de adentro hacia afuera. Lo hace en amor, lo hace con bendición, lo hace con ternura, pero al final lo que Él quiere es una obra de bendición que se aparezca más a Él. Marcos 10:45 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y después agrega Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, y declara que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, lavó pies, recibió niños, tocó marginados, obedeció hasta la cruz, se hizo fuera del campamento, tocó a un leproso. O sea, nos estaba mostrando que el reino de Dios y su justicia no es el edificio más grande, no es la página de seguidores más grande, no es la influencia más grande en el reino, sino es servir. Eso es el reino de Dios y su justicia. Y una vez más te digo, esto destruye toda definición carnal de la grandeza. En el reino, ser grande no es estar por encima de otros, es reflejar el corazón del Padre sirviendo con amor. Justo el Padre me trae a lo que estamos hablando, a una película que la pastora Cristal me mostró en estos días, The Wears Prada o algo así, algo de la moda. Yo nunca la había visto, la pastora Cristal ya la había visto y me la mostró y me pareció una película impresionante de lo que una persona
sueña a lo mejor y cuando llega allí siente que la fama, el espectáculo, la moda, el sacrificar amistades, el alejarse de otros, el ignorar la bendición de la vida y el vivir por el fashion, por los likes y por todos estos tipos de cosas es lo que en verdad hace, digamos, a una persona conocida. Y bueno, no sé, yo creo que ya esta película sí se las puedo dañar porque lleva ya muchos años. O sea, eso es como decir, el que no la ha visto, pues no la ha visto. Pero al final de la película, la persona principal de la película toma una decisión y es no irse con el mundo de la fashion, de la locura y de todo esto. Si la has visto, entiendes lo que quiero decir. No soy muy bueno a lo mejor para describir la película, pero el punto de la película es impresionante. Porque en el servicio, en las amistades, en el pueblo, en estar en comunidad, en estar en ejat, en estar en bendición, es donde verdaderamente vemos el reino de Dios y su justicia trabajando por medio nuestro. Eso es el reino. Una vez más, Yeshua no vino para ser servido, sino para servir, para que nosotros hagamos exactamente como Él nos llama a ser. Y si quieres parecerte a Yeshua, no busques el poder, busca un corazón humilde que sepa servir a Dios. Cuando tú sirves en tu congregación, no le estás sirviendo al pastor. Cuando tú sirves en una iglesia, no le estás sirviendo al líder local, le estás sirviendo a Dios. Y tienes que aprender que el servicio es para Dios, que todo lo que tú haces es para Dios. Y yo espero que por supuesto los pastores, los líderes entiendan estos conceptos, porque si entendemos todos el concepto, mira, se va a sentir el amor, se va a sentir ese aroma de las primeras semanas que hicimos del conteo del Homer. ¿Te acuerdas que dijimos que el amor es un aroma del reino? Se va a sentir ese aroma dentro de la congregación cuando todos entendemos que tenemos que regresar al concepto de la casa de la temporada del segundo templo, donde en las casas estaba la congregación, donde en las casas estaba reunido el pueblo y donde todos tenían un amor y una humildad por buscar del reino de Dios y su justicia. Importante regresar a la humildad. Amada familia, me tomo este espacio para recordarles que nuestro podcast está en Spotify, La Raíz de Nuestra Fe. Todos los estudios de las porciones semanales y otros conceptos que estamos tratando están allí en ese podcast, en ese espacio extraordinario de La Raíz de Nuestra Fe. Creo que son 300 episodios que tenemos también allí de La Raíz de Nuestra Fe, donde estudiamos temas más en profundidad de la palabra de Dios. Así que te invito a que vayas y lo puedas escuchar en el día de hoy. Está en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en todas las plataformas. Allí está este espacio de bendición. Bueno. Cuando David fue ungido por Samuel, no estaba en la sala principal con sus hermanos mayores. ¿Se recuerda esto? ¿Estaba qué? Estaba cuidando ovejas en el campo. Nadie lo había considerado, pero Dios sí lo había considerado. Mientras otros miraban apariencia, Dios miraba el corazón. David aprendió en lo secreto a depender de Dios, a cantar delante de Él en las estrellas en la noche, a pelear batallas ocultas y a caminar en fidelidad sin aplausos. Antes de llevar corona, cargó un corazón formado por Dios. Y muchas veces Dios prepara a sus escogidos lejos de las plataformas visibles, porque lo que se forma en humildad puede sostener lo que vendrá después. Hay muchas personas, y lo vemos una vez más en el propio Hollywood, que nacen de la noche a la mañana, ¡fum!, toman un estrellato. Se convierten en los mejores actores de las películas, no los mejores actores a lo mejor, sino toman un concepto de estar en todas las películas, o sea, la persona conocida, pero debido a que no pagó un precio, sino que fue llevado a las grandes ligas, digamos, no entiende el concepto o el lugar donde está de privilegio, hágase entender lo que quiero decir, y caen. Drogas, alcohol, todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no entendieron el concepto. Empezaron a malgastar
Empezaron a hacer de todo tipo de cosas porque no pagaron un precio. Punto número 4 del día de hoy. La humildad hace a una persona enseñable y corregible. Cuando tú estás siendo procesado por Dios, Él puede confiar más en ti. O sea, te puede dar más responsabilidad en el reino. Te puede usar grandemente. Te puede llevar a lugares de bendición porque has entendido el proceso. Y una de las mayores evidencias de la madurez no es cuánto hablas, sino cuánto todavía puedes aprender. El orgullo se defiende. La humildad escucha. El orgullo se justifica, pero la humildad recibe corrección. Proverbios capítulo 12, versículo 1 dice, el que ama la corrección, ama la sabiduría. Una persona humilde no necesita tener siempre la razón para sentirse valiosa. Puede crecer, ajustar y cambiar, ¿cierto? Por eso la humildad preserva la belleza del carácter. La humildad es la que nos ayuda a poder vivir una vida de bendición. Todo lo que hemos aprendido, la humildad es la que nos protege, la humildad es la que nos ayuda a poder entender que todavía somos estudiantes, que no nos hemos graduado de ese concepto y no nos graduaremos porque el resto de nuestra vida estaremos aprendiendo más de Él, tanto que dice la Escritura que cuando Él venga se sentará y nos enseñará. Significa concepto de estudiantes el resto de la vida. Porque tú no alcanzarás a ser Dios, eso te lo digo. Que nadie te diga esos conceptos erróneos que hay hoy en día que dicen, no, te estás perfeccionando y un día serás como Dios, porque esa es la mentira vieja de la serpiente. Pero cuando tú amas la corrección, amas la sabiduría. Y dice la palabra, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, dice, ¿cierto? Entonces tenemos que aprender a corregir estos conceptos en nuestra vida y no estar con ese concepto, es que ellos no saben, no, es que si supieran. Wow, cuidado con esas palabras. Como lo he dicho desde el principio, con la vara que midas, serás medido. Te digo algo, no temas la corrección de Dios, ni la instrucción sabia. Muchas veces ahí está la llave para tu próximo crecimiento. Simplemente sé amoroso. Conoce mucho, aprende mucho. En la sabiduría y bendición. Pero sé humilde de corazón. Y cuando la humildad mantiene el corazón enseñable, también abre el espacio para algo aún mayor. Y te digo cuál es. La presencia de Dios. Punto 5 del día de hoy. Dios se acerca al corazón humilde. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Dice la palabra, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¡Wow! Esto es palabra de Dios. Él mismo nos está diciendo que Él habita, ¿dónde? Con el quebrantado y humilde de espíritu. ¡Qué misterio glorioso! El Dios eterno se acerca de manera especial a corazones rendidos. El ego llena demasiado espacio, la humildad lo despeja, pero donde la persona deja de competir, compararse y buscar aprobación constante, puede disfrutar comunión real con el Padre. Y muchos buscan, una vez más, como lo hemos dicho, experiencias grandiosas, pero olvidan que la presencia de Dios descansa sobre corazones sencillos y sinceros. Y cuando uno entiende ese concepto, todo cambia. No me acuerdo del nombre muy bien, del lugar o digamos de la persona, pero sí vi un documental hace unos ya mesecitos atrás de una señora que ha pasado por muchas pruebas de salud fuertes, pero tiene en la ciudad de Medellín, en uno de los lugares más fuertes de la ciudad, donde hay muchas personas que han tomado malas decisiones y que han terminado en la calle.
Y ella tiene uno de los precios más bajos, creo que un restaurante con los precios más bajos allí. Está en un documental que vimos con la pastora Cristal. Y cuando la entrevistaron, ella decía que ella hacía esto porque ella veía a estas personas de la calle como sus hijos, los veía como alguien al que se tiene que cuidar, porque si no nadie más lo podía hacer. Y cuando yo vi ese documental, yo me acuerdo bien que le dije a la pastora Cristal, wow, esta persona está haciendo el reino de Dios y su justicia allí en la calle. Porque cuando uno entiende que no se trata de mí, sino se trata de otros, de servir, de amar, de encaminar, de mostrar a Dios, de mostrar el amor de Dios, cosas grandes suceden. Una vez más, muchas personas buscan experiencias grandes, pero olvidan que la presencia de Dios descansa sobre corazones sencillos y sinceros. Y la verdadera recompensa de la humildad no es solo honra futura, es cercanía presente en este momento. Te digo algo, hoy entrega toda necesidad de reconocimiento delante de Él. Si tú luchas con esto, si tú luchas por el reconocimiento, si tú luchas por la fama, si tú luchas por tener la congregación más grande, si tú luchas por tener, no sé, la familia perfecta, si tú luchas por tener el matrimonio perfecto, vive en humildad, no en la apariencia. Y vas a poder entender los conceptos del reino y de su justicia. El Hod dentro del Tiferet es eso, ser humilde, reconocer, ser una persona que reconoce los errores y dice, sí, Dios todavía está trabajando en mi vida. No como una excusa para seguir viviendo como vives, sino para decir, estoy luchando con esto. Por favor, ayúdenme a orar por esto. Ser humilde de corazón. Y te digo algo, hoy entrega toda esa necesidad de reconocimiento y la presencia de Dios vale más que cualquier aplauso humano. Esto te lo digo por experiencia. La belleza del reino no se mide por cuánto impresiona una vida, sino por cuánto refleja a Dios a través de la humildad. Te digo algo, si este mensaje habló a tu corazón, te digo algo, no lo ignores. Vuelve a la palabra, medita en todos estos textos que te estamos colocando en el PDF, haz tu devocional, escribe en las áreas donde necesitas humildad, donde necesitas ser formado por Dios. Y este proceso, te digo algo, no es para desnutrirte, no es para romperte, es para embellecerte desde adentro. Y si fue de bendición para ti, compártelo, porque Dios está levantando un pueblo hermoso en estos tiempos. Allí en nuestra comunidad del Rugido del León, en la cual hemos formado, nos saludábamos con diferentes personas, 2 personas de España, había otra persona de España que también esta mañana comentó. El Padre nos está colocando en lugares, el Padre nos está despertando como esas luciérnagas, que nunca se apague esa luz, sino que brille la luz. Que brille la luz. Mira, te quiero decir a ti que vives en una ciudad, no sé dónde vivas. Sales todas las mañanas, a lo mejor, no sé, caminas o te montas en un bus, tienes tu carro, tu motocicleta, tu bicicleta, lo que sea. Donde quiera que vayas, lleva el amor de Dios y su justicia. Espero que tú, como creyente de Adonai, que conoces a lo mejor en profundidad de la Escritura, ahora conoces que su nombre es Yeshua, estás conociendo las Moedim, estás conociendo la profecía, los salmos, los proverbios, estás conociendo del reino. No seas la persona que tu ciudad o tu cuadra le cae mal. No porque suenas el chofar con tu esposo, sino porque a lo mejor eres, lo digo con mucho respeto a cualquier persona, eres el problemita de la tienda local. Eres la que hace o el que hace el caos, el que tiene un enojo, el que tiene un orgullo. Espero que no, porque esa luciérnaga no está brillando, no está siendo de bendición a la comunidad. Dios está levantando un pueblo hermoso, pero nos tiene que quebrantar primero de adentro hacia afuera y lleno de su presencia. Nos vemos mañana en el día número 20 del Homer y recuerda que en el reino la verdadera grandeza siempre camina en humildad. La humildad no te hace menos, te hace más parecido al Rey. Hoy es el día número 19 del Homer. Dios está embelleciendo nuestro carácter. Shalom, shalom, amada familia. Bendiciones. Vayamos a llenar
el PDF del día de hoy. Evangelio eterno.